Bienvenidos al cierre de nuestra segunda temporada de Diálogos con la Comunidad UO. En nuestro 9º episodio, dialogaremos con Gabriela de la Paz, doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y socióloga de la Universidad Complutense de Madrid en el área de conflicto político y procesos de pacificación, con una tesis centrada en políticas migratorias y doctrinas de seguridad nacional de Estados Unidos aplicadas a la frontera con México. Obtuvo el grado de maestra en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Es profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Desde 1998, es editorialista del periódico El Norte, donde publica artículos de opinión sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, Canadá y aspectos internacionales. Gabriela de la Paz, en Diálogos con la Comunidad UO. Muchas gracias por estar con nosotros en este 9º episodio, Diálogos de la Comunidad Olmeca, nuestra segunda temporada. Y hoy tenemos a una invitada que nos da mucho gusto haya aceptado, Gabriela de la Paz Menéndez, que es profesora asistente de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias, doctor, por la invitación a estar aquí con ustedes. ¿Cómo podríamos entender hoy, Gaby, este tema de la geopolítica para que los jóvenes, sobre todo que nos están escuchando, entiendan que es importante no solamente entender lo que pasa en nuestro entorno específico, en la comunidad propia de la universidad, en el país, sino en el contexto internacional? Me hace una pregunta muy interesante y muy pertinente, porque yo creo que la geopolítica ha tenido como momentos en los que cae como una especie de descrédito, ¿no? O sea, es una disciplina de las relaciones internacionales que cayó en desuso porque los nazis hicieron mal uso de ella, pero luego muchos otros la han pues reactivado, porque la geopolítica tiene que ver con el papel que juega el territorio, la posición geográfica de los países en el entorno internacional. El territorio tiene una connotación política y eso es parte de lo que se estudia en la geopolítica. Y lo que hemos tenido en este tiempo han sido años de ajuste, ¿no? De ver, bueno, quiénes son los nuevos actores que cuentan, quiénes no. Y es muy interesante porque la geopolítica nos marca que tradicionalmente hay algo que le llamó Halford Mackinder el Heartland, ¿no? La isla corazón, la isla donde estaban concentradas la mayoría de las riquezas, que coincide mucho con el territorio de Rusia actualmente. Eso en el siglo XIX era un poco la rivalidad de Gran Bretaña, que era un imperio más que nada basado en un poderío marítimo, y un imperio ruso que para entonces ya venía muy en declive. Decayendo, ¿no? Uh-huh. Sí, había perdido la guerra en 1905 contra Japón, que Japón no era ninguna potencia, pero seguimos con esa visión de Mackinder, ¿no? Y entonces en ese punto es importante resaltar el papel que tiene Afganistán ahí, ¿no? Porque para muchos es como la entrada hacia esa isla corazón, ese heartland donde están todas las riquezas. Y lo curioso es que precisamente por esta visión, pues todas las potencias que han tratado de conquistar Afganistán han sido derrotadas, pero además algunos analistas sostienen que eso es lo que ha ocasionado como su declive. Y es muy interesante notar que el Imperio Británico salió de Afganistán en 1879. Un siglo después entraron los soviéticos. Los soviéticos. En la época de Brezhnev, ¿no? Sí, así es. Desarrollo, expansión, ¿no? En Oriente Medio, ¿no? Así es. Y entonces, cuando salen en el 89, pues aquello se queda como sin ninguna potencia que esté interesada en Afganistán, hasta que viene los atentados terroristas del 11 de septiembre y Estados Unidos entra a Afganistán con el resultado que vimos hace un par de meses de cómo tuvieron que salirse sin conseguir una victoria. Lo interesante de todo esto es que, como usted mencionaba en un principio, pues tenemos nuevos actores, y uno de esos actores principales que se perfila es China,
¿no? Yo no soy experta en temas de China, pero sí, como estudiosa de los temas relacionados con Estados Unidos, los americanos han estado tratando de virar la atención, decir, ok, Afganistán ya no, Medio Oriente ya no, es China, hay que concentrarnos en la zona del Asia-Pacífico, ¿sí? Ahí además es donde tenemos ahorita el mayor crecimiento económico en todo el planeta, lo cual significa mercados, lo cual significa dinero, oportunidades para empresas, pero también pues está China con esta expansión marítima que le lleva a enfrentarse con Corea del Sur, con Japón, con Estados Unidos mismo. Claro, ahora recientemente con el tema de recuperar a Taiwán, ¿no? Esa perla perdida después del fin de la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Y de que Hong Kong, que a pesar de que se le regresó a China en el 97, pues se había, no sé, recuerda usted aquella frase de dos sistemas, un solo país, ¿no? Se está tratando de romper por parte del gobierno de Beijing, donde todas esas excepciones hacia un sistema más democrático, hacia unas mayores libertades a la gente de Hong Kong, han estado bajo ataque constante del gobierno de Xi Jinping en los últimos años. Y cuando termina este periodo de la Primera Guerra Fría, vamos a llamarle ahora, se incorporó un nuevo concepto que era la tríada del comercio internacional, sustituyendo a esta polarización entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y esta tríada, como un triángulo, pues tenía en cada vértice a un componente de dominación, Estados Unidos con su componente americano, las zonas de influencia, Europa obviamente con el tema de la Unión Europea y Alemania, ¿no? Como el motor de impulso, y Asia, que al principio, bueno, pues era Japón, ¿no? En esos años posteriores diríamos a la Segunda Guerra Mundial, que paradójicamente Alemania y Japón, enemigos en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall y otros proyectos, se detonan un desarrollo y se convierten en potencias, incluso competidoras de quien los había ayudado en los años 50, 60. ¿Cómo ve usted hoy a Europa? A veces parece más cercana a China que a Estados Unidos. La visita del presidente Biden, su primera visita internacional, pues generó muchas dudas después de aquella fotografía famosa en la que la señora Angela Merkel increpa, ¿no? Sentado a Donald Trump, ¿no? Con todos los otros miembros del grupo de los 7, diciéndole, no, tienes que firmar este acuerdo, y él diciendo que no, esta separación. Pero Biden no genera una confianza en esos socios históricos, ¿no? En esa zona. ¿Cómo observa usted hoy Europa? ¿Hacia dónde se va a mover en este tema de la geopolítica? Bueno, Europa, desde que lanzó ese proyecto de pasar de Comunidad Económica Europea a la Unión Europea que tenemos hoy, ha tenido un problema en consolidar el proyecto de política exterior y seguridad común, ¿no? Porque muchos de los miembros de la Unión Europea también están en la OTAN. Digo, no todos los que son parte de la Unión Europea están en la OTAN y no todos los de la OTAN son parte de la Unión Europea. Tengo que decirlo aunque parezca como trabalenguas, pero en cierto modo había sido fácil para ellos como apoyarse en todo el sistema estadounidense que les proporcionaba la OTAN, ¿no? Y entonces habían tenido una cooperación que había venido sin problemas. Después del 92, pues la preocupación es, bueno, si la Unión Soviética, que ya no existe ahora, que le daba ese leitmotiv a la OTAN, pues ahora, ¿qué haremos, no? Y entonces van como variando bueno, ¿de qué tengo que proteger a Europa? Y entonces empezaron por decir, bueno, de Irak y las armas de destrucción masiva, bueno, quizás del arsenal nuclear soviético que se quedó por ahí y tal. Pero finalmente eso siempre era una cuestión que marcaba a Estados Unidos. Y creo que en los últimos años, especialmente los últimos 5 años que abarcan el último periodo de Obama y el periodo de Donald Trump en la presidencia, les hizo darse cuenta que tenían que lanzar un proyecto propio. Entonces creo que Europa está tratando de valerse por sí misma en los términos de seguridad, no depender tanto de Estados Unidos. El problema no es Joe Biden, el problema es que no están seguros de que haya continuidad con lo que Joe Biden les propone.
Es decir, o sea, ellos saben que Biden está comprometido, digo, porque en ese viaje que usted menciona fue a repetirles, ¿no? O sea, los compromisos que forjamos con Europa en la posguerra fría, en los años 40, 50, siguen vigentes. Los compromisos que hicimos con Europa en los años 90 siguen vigentes. Sin embargo, lo que también están viendo los europeos es cómo al interior del Partido Demócrata hay grandes disensos, y aunque no se han pronunciado mucho en temas de política exterior, son más como notorios en temas domésticos, sí les preocupa que eso hace que Joe Biden se perciba como un presidente débil, que quizás no pueda conseguir acuerdos, que no pueda solidificar, no sé, los apoyos o los presupuestos necesarios para la cooperación internacional. Les preocupa de sobremanera que como el Partido Demócrata está tan dividido, que haya un regreso de la gente que apoya a Donald Trump en las elecciones del próximo 22, año, las elecciones legislativas, y que Trump pueda reelegirse en el 2024. O sea, ese es el problema que ven ellos con Joe Biden, ¿no? Lo perciben como un presidente débil, y yo creo que también parte de esto es que, pues, tampoco se ha visto con demasiada fuerza o tampoco ha cumplido con las expectativas la vicepresidenta Kamala Harris. Pero, Gaby, ¿qué son más riesgosos para la Unión Europea? ¿Los problemas exógenos o los endógenos, o ambos para Europa como problemas en el corto plazo? Yo creo que los problemas endógenos, porque me parece a mí que la amenaza mayor que tiene ahorita la Unión Europea no es Boris Johnson, sino Viktor Orbán y el presidente de Polonia. Y lo mencionaron muy bien, y Merkel también lo mencionó en uno de sus discursos más recientes, o sea, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, el hecho de tener países que son, porque se ha cometido un error, y esto lo decía Fareed Zakaria hace muchísimos años, o sea, se eligieron a regímenes no democráticos a través de métodos democráticos, ¿no? O sea, son regímenes que no persiguen los valores de la democracia, que no están a favor de la inclusión, se han estado beneficiando de los apoyos, es decir, los subsidios que les ha proporcionado la Unión Europea, pero, por ejemplo, el problema con ellos empezó precisamente cuando llegaron las oleadas de refugiados de Asia Central, de Medio Oriente. Angela Merkel en un principio los rechazó, pero luego dio el ejemplo cuando Alemania acogieron a 1 millón de refugiados, establecieron cuotas para todos los otros países, y entonces Hungría y Polonia decidieron que no iban a cumplir con esas cuotas y se han negado de manera tajante. Empezaron por ahí, pero luego han seguido con movimientos que recuerdan mucho, por ejemplo, al autogolpe de Estado que se dio Fujimori, de quitar a los jueces, de desmantelar los congresos o parlamentos y poner gente de su partido leal a ellos que les va a servir, ¿no? O sea, un asalto al sistema de repartición de poderes que ha sido un bastión de los regímenes democráticos desde el siglo XVIII. Entonces, para mí, esa es la mayor amenaza que tiene ahorita la Unión Europea, que estos grupos están marcando un disenso. Y entonces, Grecia, me acuerdo cuando fue lo del Grexit, su problema era económico, ¿no? Alemania no me deja utilizar el dinero como yo quiero, pero finalmente Grecia aceptó quedarse. En mi opinión, y lo voy a decir sin ninguna suavidad, me parece que Boris Johnson ha tratado de esconder su incompetencia como primer ministro, creando problemas con la Unión Europea donde no debía haberlos. Y esa es su forma de sostenerse, porque finalmente el manejo que ha hecho del sistema de salud nacional de Gran Bretaña ha sido muy malo. El número de muertes por COVID
ha sido muy alto para los estándares que uno tiene de Inglaterra. Digo, muchas fuentes como la BBC continuamente están mostrando los problemas que hay con los dirigentes del sistema de salud, y el primer ministro, o sea, le acaba de renunciar el ministro de Salud hace unas semanas. Entonces, me parece a mí que es más que nada esto, ¿no? Los problemas que impiden que haya un consenso al interior de la Unión Europea. Quizás creo que también la Unión Europea de 27, 29 miembros es demasiado. Mi opinión es que en los últimos años se aceptó a países que quizás no cumplían con todos los requisitos. Y yo creo que no estaría mal si les dijeran a Polonia y a Hungría: no quieren estar aquí, perfecto, váyanse para afuera. ¿Cómo encontrar el parteaguas en Estados Unidos? Algunos hablan, bueno, precisamente del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, pero esta cuestión de que de pronto los norteamericanos, su contexto de seguridad nacional, había rebasado este riesgo de que los soviéticos entraran por Florida y que estuvieran en Cuba. ¿Es para usted esta fecha podría ser un parteaguas para entender el nuevo Estados Unidos? Sí, probablemente sí. Lo que tenemos es como se rompe un paradigma muy fuerte de cómo el aislamiento geográfico de Estados Unidos, tanto de Europa como de Asia, le había permitido, por un lado, crecer sin guerras importantes donde tuviera algo que perder. Por ejemplo, la última guerra que perdió en su propio territorio fue la guerra de 1812 contra Gran Bretaña. Los estadounidenses siempre han tenido un buen análisis de su perspectiva geopolítica, ¿no? Y entonces ellos se dieron cuenta más o menos en 1823, de hecho la doctrina Monroe va en este sentido, de decir, tenemos que evitar que haya un balance de poder en el continente. Por continente ellos se referían a América del Norte. Entonces James Polk dice, bueno, prefiero un mal arreglo a una buena guerra, ¿no? Y entonces hace un mal arreglo con Gran Bretaña en 1845, donde ponen, él quería subir el paralelo más arriba de Vancouver. Los ingleses le dijeron, no señor, Vancouver es nuestro. Y entonces, una vez que hace ese acuerdo con Gran Bretaña, se viene y le hace la guerra a México y se queda con nuestro territorio, ¿no? La mitad del territorio del 46 al 48. Con eso Estados Unidos se garantizó que en esa franja no hubiera presencia ni de Francia, ni de Gran Bretaña, ni de los rusos, ¿no? Que pues habían tenido una presencia en Alaska muchos años antes, pero lo que quiere evitar es que, dada la debilidad que percibían en México, que hubiera algún poder europeo que desde ahí quisiera lanzarse a su continente. Menciono esto para decir que desde ahí dijeron, ok, dicen, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué hay más allá? Pues más allá estaba China. Entonces, parte de los beneficios de la guerra con España es que se quedan con Filipinas. Claro. Y entonces eso les permite tener vigiladas la frontera al sur con México, el acuerdo con Gran Bretaña en el norte. El Atlántico pues siempre estuvo muy vigilado porque todo el poder estaba allá, todo el poder económico y político, pero cuando llegan a la costa oeste y entonces empiezan a buscar posesiones en Hawái, en Guam, en Filipinas, eso también les permite tener, empezamos a crear una defensa de la costa del Pacífico. Lo que se marca en el paradigma de defensa de Estados Unidos es, o sea, estamos protegidos por 3 océanos, ¿no? El Atlántico, el Pacífico y el Ártico. Y entonces, cuando viene el 11 de septiembre, les cambia toda esa concepción porque la seguridad había estado basada en el concepto de que las amenazas vienen de fuera, ¿sí? Establecen este perímetro de seguridad, pero no tienen ningún perímetro de seguridad al interior de Estados Unidos. Usted recordará, por ejemplo, cuando la avioneta de un chico aterrizó en el Jardín de las Rosas en plena Casa Blanca, ¿no? Esto fue en el 93.
Entonces, ahí es importante notar que al interior, pues no había absolutamente nada. Claro, uno pensaba, ¿y quién de diablos los va a atacar desde adentro? Pues eso fue lo que ocurrió en el 11 de septiembre y que les hizo cambiar esta concepción y decir, ok, la seguridad se tiene que modificar porque además de que las amenazas pueden venir del exterior y hay toda una entramada de seguridad basado en eso, o sea, la OTAN y todos los acuerdos internacionales están basados en eso. La seguridad internacional viene a partir del 2001. Y entonces es este nuevo concepto donde prácticamente cualquier extranjero es un terrorista potencial en Estados Unidos, ¿sí? Y vienen todos esos controles que hacen que prácticamente los aeropuertos o cualquier puerto de entrada en Estados Unidos, a uno que va como turista o lo que sea, te trata como un terrorista potencial. Quiero hablar de esa libertad que se dio en el contexto de la visión de los sectores financieros, hipotecarios, que da lugar a la crisis del 2008-2009, que también creo que es un punto importante de inflexión, en donde, bueno, ya le toca a Barack Obama, el primer presidente afroamericano que llega a la presidencia. ¿Cómo viene este trasiego después de esta crisis del 2008-2009, el papel de Barack Obama en la presidencia, la figura de Joe Biden como vicepresidente, la figura de Hillary Clinton como secretaria de Estado en un momento determinado y luego su nominación como candidata a la presidencia? Pues en este periodo es interesante notar cómo, a pesar de que estamos hablando de presidentes de diferentes partidos, entre George Bush y Barack Obama no hay grandes diferencias. Es decir, a nivel exterior, no. A nivel interno es donde se ven todos los matices, ¿no? Pero a nivel exterior, Obama no hizo cambios en el concepto de seguridad que había hecho Bush con esto de seguridad nacional relacionada con las amenazas internas o con las amenazas externas. Bush solidificó eso con una doctrina de política exterior, la doctrina Bush, que enunció esa de o están con nosotros o están con los terroristas. Barack Obama se quedó corto en sus intervenciones en el exterior. Obama, cuando recién entró a la presidencia, adoptó el plan económico que Bush había diseñado a finales del 2008 y fue el que implementó donde venía el rescate a entidades financieras, el rescate a General Motors, por ejemplo, pero no había grandes apoyos para los ahorradores. O sea, eso propició, por ejemplo, el movimiento Occupy Wall Street, ¿no? Que estaba propiciado por mucha gente que decía, pues sí, muy bien que rescates a Lehman Brothers o a los demás, pero el ahorrador que tiene las hipotecas en un nivel altísimo y que no las puede pagar, o los estudiantes que tienen todas esas deudas, no hubo apoyos para ellos. Entonces, eso marcó una división al interior del Partido Demócrata. Eso catapulta, por ejemplo, a dos figuras como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, ¿no? Que luego Bernie Sanders se vuelve una figura tan importante que es uno de los principales contendientes a la presidencia en el 2016. Pero empieza a marcar esa división porque el Partido Demócrata siempre ha estado dividido. Tiene una fuerte carga sindicalista, ¿no? Pero el sindicalismo en Estados Unidos, precisamente desde el 93, 94, coincide mucho, no solo con la entrada en vigor del Telecan, sino con cómo las empresas estadounidenses empiezan a poner sus fábricas en otras partes del mundo, pues hace que el nivel de afiliados a sindicatos en Estados Unidos baje, con lo cual baja también el número de asociados. En el 2008 tenían un líder que era Dick Gephardt, que ni siquiera llega al tercer lugar en la elección primaria de Iowa, ¿no? Que es, digamos, la primera parada en el calendario de la nominación demócrata. Entonces, eso ya habla del declive que tenían. Y menciono esto porque se empieza a crear esa diferencia entre los que quieren apoyar a esta gente que está más desesperada, más necesitada y que son los que ahora llamamos progresistas, y los del centro, como Barack Obama, como Hillary Clinton, como Bill Clinton, que dicen, sí los tenemos que apoyar a ellos, pero tampoco podemos dar tantas señales
de que somos tan de izquierda porque entonces no vamos a poder conseguir los votos de la gente de centro y algún que otro republicano que esté de acuerdo con nosotros. La cuestión en cómo se manejó esa crisis, creo que se hizo siguiendo pues los principios de Estados Unidos, donde yo creo que después de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ya nadie más se ha atrevido a meterse tanto a dirigir la economía. Obama no se separó mucho de eso. Y lo que tenemos es que pues eso nos lleva, entre otras cosas, a que Estados Unidos en este periodo del 2009, digamos, al 2012, que es en el periodo donde además tienen que arreglar el tema de los gastos médicos de la gente, pues hace que muchos de ellos se vayan desencantando de su partido y también que Estados Unidos, pues como tiene que hacer todos esos ajustes del dinero que sale para financiar a las grandes corporaciones, eso, por ejemplo, da pie a que China despegue, porque finalmente China no hablábamos de estos términos de China como hegemón antes del 2008. ¿Sí? Este es uno de los puntos donde despega. Para mí, junto con el 2001, como usted mencionaba, es un punto crucial en la historia reciente de Estados Unidos. Con respecto, por ejemplo, al tema del narcotráfico, efectivamente, el 2001, como viene esta idea de Estados Unidos va a cerrar las fronteras, hace que mucha gente diga, ok, como ya no voy a pasar las drogas, entonces las vendemos en los mercados locales, lo cual es una falacia. Es decir, Estados Unidos no puede sellar su frontera, no tiene la capacidad de sellarla. Lo que Estados Unidos ha tratado de tener del 93 para acá es el control operacional de la frontera, que quiere decir que haya una coordinación entre todas las agencias federales, estatales y locales para tratar de combatir el contrabando, tratar de combatir la inmigración indocumentada y el narcotráfico. Pero ellos saben muy bien que es imposible sellar esa frontera. Entonces, es interesante cómo sí crean esa narrativa de tener la capacidad de sellar la frontera y que eso sea lo que haya detonado, por ejemplo, que en México se haya incrementado el número de drogas, por ejemplo, que circulan, porque pues si hablamos de una frontera sellada, pensaríamos que las cosas no van ni de aquí para allá ni de allá para acá. Sin embargo, lo que sí ha fluido todo este tiempo han sido las armas y el dinero de Estados Unidos hacia México, ¿no? Yeah. Y la migración también ha estado fluyendo de manera constante a Estados Unidos. Entonces, creo que eso fue un discurso por ahí que se hizo, pues, no sé si para favorecer determinadas estrategias, pero en todo caso, pues fue algo que yo creo que no, o sea, esta noción de, no va a ser tan fácil meter las drogas a Estados Unidos, no duró más de 3 años. ¿Cuál es, a su juicio, Gabriela, la razón de ser de esta victoria de Donald Trump y la recuperación de este conservadurismo, aspectos xenofóbicos, el racismo, que va a hacer poner en tela de duda la democracia norteamericana? Hay muchos factores que explican esa derrota. Digo, yo también era una convencida de que Hillary Clinton iba a ser presidenta en el 2016, pero creo que en ese momento pesó mucho, como le mencionaba hace rato, el tema de cómo la clase trabajadora en Estados Unidos ha visto disminuido no solo sus ingresos, pero quizás también hablar de sus oportunidades, cómo los empleos de las fábricas pues eran para personas que tenían una educación que llegaba hasta la preparatoria, pero que en las fábricas y con todas las, no sé, las cosas que habían podido conseguir los sindicalistas, les permitían tener una vida pues bastante holgada, ¿no? Eso se pierde desde los años 90 para acá. Y no hay estrategias de qué hacemos para que la gente que deja de trabajar en las fábricas pueda tener otro empleo que le dé más o menos el mismo nivel de vida. Eso además se empeora en la crisis del 2008,
porque son estos que pierden las casas, los que ven perdidos sus ahorros, y entonces es gente que para el 2016 está muy desencantada del Partido Demócrata, se deja llevar por esta retórica anti-inmigrante que el Partido Republicano había venido esbozando desde el 2001 hasta la fecha. Y ahí quiero hacer un paréntesis, decir, la mayoría del Partido Demócrata, pero no George W. Bush, y porque él siempre estuvo tratando de abogar por una reforma migratoria, pero el partido nunca lo apoyó. Y entonces en el 2016 tenemos gente que está desencantada con el Partido Republicano, hay un candidato que les habla, que es muy crítico con el Partido Republicano tradicional, critica las guerras de Afganistán, de Irak, critica al establishment republicano, critica obviamente a los demócratas, y entonces la gente dice, mira, tiene razón, ¿no? Y entonces muchos de ellos votan por Trump como un experimento de, pues, ¿por qué no? El problema aquí fue, dado el sistema electoral de Estados Unidos, donde no es quien tenga la mayor cantidad de votos que emite la gente, sino los votos electorales, es decir, el peso que estos votos tienen en un sistema que le da, no sé, 25 votos a un estado, 3 a otro y tal, donde se trata de sumar por lo menos 270 de estos votos, lo que hace que Clinton pierda, a pesar de que ella tiene la mayor cantidad de votos emitidos por la gente. Casi 3 millones de votos más, ¿no? Pero ella pierde la elección. Entonces Trump logra conseguir la presidencia porque gana en estados clave, ¿sí? Y gana en estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son estos estados donde había habido más presencia industrial, que es la que se va erosionando desde los 90s para acá. Entonces hay un voto de castigo hacia el Partido Demócrata, que a lo mejor si en el 2008 lo que hubiera competido fuera Hillary Clinton y en el 2016 el que hubiera competido fuera Barack Obama, probablemente Donald Trump no hubiera tenido chance de ser presidente, porque mucha gente entre el 2008 y el 2016 empezó a crear este resentimiento, ¿no? Del hecho de tener un presidente afroamericano. La National Rifle Association empezó a decir, mira, tienen un presidente afroamericano, lo que sigue es van a venir a quitar tu casa, ¿no? Este es un discurso muy irresponsable con la intención de generar más membresías para la National Rifle Association. Sin embargo, por ejemplo, si vemos los votos que tiene Barack Obama, tiene muchos votos porque hay mucha gente que se identifica con él por el hecho de pertenecer a una minoría racial. Muchos latinos votan por él en el 2008 y en el 2012. Entonces, mi teoría es que si él hubiera sido el candidato en el 2016, estos votos que se dieron en el 2008 lo hubieran llevado a la presidencia por la cuestión histórica de, vamos a tener el primer presidente negro de la historia, bla, 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 bla. ¿Cuál es el escenario, para concluir esta plática, Gabriela, que usted observa en este momento y hacia el futuro, 2022 y 2024? Yo creo que el problema aquí es cómo hacer para garantizar que la gente que está más necesitada en Estados Unidos tenga el apoyo que se merece. Ahora, vuelvo al punto que había mencionado hace rato, o sea, hay un anatema hacia una mayor intervención del Poder Ejecutivo en la economía. Hay una parte muy importante de gente que se resiste al tema de los subsidios, ¿no? Y por las características de ese sistema electoral tan peculiar que tienen, se le da mucho poder a los representantes en el Congreso, ¿no? Y a los senadores o senadoras. Entonces, eso permite que haya negociaciones, es decir, podríamos pensar que Biden tiene que negociar todos los días con 534 personas, ¿no? Que esa es la suma de todos los representantes y todos los senadores, porque cada quien está tratando de, si me permite la expresión coloquial, de llevar agua a su molino en esto. Como hay un sistema donde cada 2 años
toda la Cámara de Representantes se tiene que someter a un proceso electoral, obliga a una rendición de cuentas con los electores. Entonces, muchos hacen esto lo utilizan como un leverage en la negociación para poder obtener más del presidente, pero aquí se olvidan de esa, es decir, no hay una diplomacia, una disciplina partidista, ¿sí? Cada quien está viendo para sí, y entonces eso debilita a un presidente como Joe Biden en este momento. Ese es uno de los puntos claves. El otro es que si lo viéramos en un mapa, hay determinados representantes o senadores que están en áreas donde la posición de ellos les da muy poco margen de acción hacia dónde deben moverse, ¿no? Y eso es lo que hace que, por ejemplo, un senador como Joe Manchin de West Virginia, que es un estado muy conservador, y entonces que es una rareza que tengan a un senador demócrata, el otro es republicano y no tiene esos problemas, que sea el que ahorita tiene tanto poder en el Congreso, porque prácticamente si él dice verde, pues entonces es verde, si dice azul, es azul, ¿no? Entonces eso le da mucho poder. Luego está alguien como Kyrsten Sinema, que es senadora por Arizona, que es una de estas personas que llega con una agenda muy progresista y que está tratando de sostener esa agenda cuando, por ejemplo, Arizona, que está, porque una cosa que está debajo de todo esto, digamos, son los cambios demográficos en Estados Unidos de estado a estado. Arizona solía ser un estado sólidamente republicano, que ahora se está volviendo más demócrata, como ha ocurrido, por ejemplo, con Colorado, porque hay una mayor población latina. Estos cambios demográficos que se han estado tomando mucho en cuenta, ¿no? Y que van a modificar mucho. Son muy importantes, porque esos determinan, por ejemplo, el número de distritos y el número de votos electorales que tiene cada estado. Entonces, ese es el juego, ese es el cálculo que está detrás de quién vota por qué cosa en el Congreso, lo cual, como repito, no hay una disciplina partidista como la tenemos en México o como la que vemos en Europa, hace que el presidente tenga que negociar con todos ellos, y eso debilita su posición, porque el presidente hace promesas al ciudadano, pero hay un intermediario, que es el representante o el senador, que le echa a perder el cálculo, ¿sí? Entonces, yo creo que Joe Biden tiene esto muy difícil. Kamala Harris, por otro lado, cuando ella lanza su campaña para la presidencia en el 2018, una cosa así, que se empieza a posicionar, no tenía exactamente las mismas ideas que Joe Biden. Y en parte, o sea, ella, lo que quiero decir con esto es que ella va modificando su postura a medida que va viendo cuáles son las ideas que tienen más apoyo de la gente. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ella hoy en día no es una figura muy protagónica. Y aquí la cuestión es la siguiente, o sea, como vicepresidenta, ella tiene, por un lado, pues ya cumplió una función que es consigo votos para que la fórmula llegue a la Casa Blanca. Segunda función, que espero que no ocurra, es sustituir al presidente en caso de enfermedad, incapacidad o muerte. Pero la otra, como presidenta del Senado, pues es ser el voto del desempate. Y entonces eso hace que si hay 50 votos demócratas, 50 votos republicanos, como está dividido ahora el Congreso, pues digamos que los republicanos lo tengan un poco fácil porque cuentan con su voto. Sin embargo, para muchos votos no se necesita 51, sino el 67% de los votos. Calificada, ¿no? La mayoría calificada. Y ahí es donde tienen el problema con un partido republicano. Ahora me voy a pasar al análisis del Partido Republicano, porque lo que tienen ellos es el problema de un grupo de gente que se está retirando ya, que son los republicanos moderados, que cada vez hay menos de ellos, y los otros, porque hay una cosa muy interesante, o sea, la cantidad de votos que tuvo Donald Trump en esta última elección es lo que hace que mucha gente del Partido Republicano diga, o sea, esa es nuestra mejor apuesta para recuperar el control en el 2024. Y en el Inter,
le están cediendo a Trump en absolutamente todo. En mi opinión, desperdiciaron una gran oportunidad con el segundo impeachment de Donald Trump, de poder sacárselo de encima, de desacreditarlo. Y impedir su posibilidad de volver a postularse, ¿no? Claro, y decir, ¿sabes qué? Vamos a perder la elección en el 2020, o sea, ya la perdimos en el 2020, la vamos a perder en el 2024, pero lo podemos recuperar en el 2028. Ellos no están dispuestos a perder la presidencia en el 2024. No me atrevo a predecir qué va a pasar en el 2024, cómo va a estar la situación para ese momento, pero es el cálculo que ellos hicieron. O sea, queremos volver en el 2024, así sea con Donald Trump. El problema de esto es que Donald Trump no ha respetado, como presidente, no respetó las mínimas reglas institucionales. Constantemente estuvo haciendo peticiones que sobrepasaban su capacidad como presidente. Pedía cosas, por ejemplo, la vez que le pidió a Mark Esper, su secretario de Defensa, que movieran a los manifestantes de afuera de la Casa Blanca para ir a tomarse una foto afuera de una iglesia sosteniendo una Biblia para dar un mensaje. O sea, son ese tipo de cosas que eran anatemas. Entonces, lo que a mí me preocupa es que ha sobrepasado tantas líneas rojas y nadie le puso un alto, que el que vuelva a la presidencia en el 2024 realmente va a ser catastrófico. Si Alexis de Tocqueville volviera a nacer y fuera a Estados Unidos, ¿escribiría La democracia en América como está planteado en su texto? No, sería obviamente un libro muy distinto. Yo creo que hablaría de desigualdad en América. Le agradezco mucho a nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca que nos haya aceptado platicar con ellos, con nuestra comunidad olmeca, sobre este tema de la geopolítica, que espero que los jóvenes y todos los que nos hayan escuchado pues, entiendan que es importante, no podemos estar metidos en la cueva y como decía Platón desde allá, imaginarnos lo que está pasando afuera, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Fue un placer para nosotros. Gracias, igualmente para mí. Con este programa, con este diálogo, llegamos al punto de quiebre de nuestra segunda temporada, al evento que nos ha permitido a lo largo de ya varios meses, en 2 temporadas, que ustedes, la comunidad de la Universidad Olmeca, pero también fuera de nuestra institución, puedan acceder a diálogos, a comentarios, a aportaciones de muchas personas, hombres y mujeres, con gran capacidad, que nos han permitido hacer de estos diálogos raíz de sabiduría. Muchas gracias y espero que el próximo año, el 2022, nos acompañen a la tercera temporada. Que tengan la seguridad, tendrá nuevos componentes, nuevas sorpresas, pero sobre todo el fortalecimiento de este compromiso de la universidad con la educación de calidad y la pertinencia. Hasta la próxima. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.